Introducción. A lo largo de la historia, el ser humano se ha dedicado a facilitar y mejorar su entorno de vida. La idea de la computadora no es la excepción, ya que actualmente se utilizan para casi todos los trabajos, y no solo se limita a eso, también se ha desarrollado como un medio de entretenimiento donde el desarrollo y la innovación son necesarias para cumplir con la gran demanda que se tiene. Este trabajo es una tabla de todas las generaciones de la computadora hasta la actualidad. Se mencionan los primeros desarrolladores, sus aportaciones y el periodo que abarcan estas generaciones, así como sus componentes. Generación de las computadoras. Esta generación tiene periodo en el año 1946 a 1955. Esta tenía un gran desconocimiento de las computadoras. Estaban construidas a base de tubos de vacío y las tarjetas perforadas se utilizaban como dispositivos de entrada y de salida. Estas máquinas estaban programadas en lenguaje de máquina. Los principales representantes eran John Presper, que fue un ingeniero estadounidense y un pionero en la informática, así como John William Moltke, que también era un estadounidense que junto a la ENIAC hizo el primer programa y ordenador digital electrónico de propósito general. Buenos días, maestras y compañeros. Soy Gabriel Alejandro Trujano Velázquez y les vengo a hablar de la segunda generación de computadoras, las cuales data desde 1958 a 1964. Esta se caracterizaba porque las computadoras, a comparación de las de la primera generación, estas había disminuido su tamaño y eran un poco más rápidas que las de la primera generación. El hardware característico de esta generación fueron los transistores, que reemplazaban los tubos de vacío. Su tamaño y consumo eléctrico habían disminuido gracias también a los mismos transistores. Y el software característico de esta generación era el COBOL, el cual era un software que estaba diseñado más para la gente de negocios y este tipo de cosas. Y el Fortran es otro software que era de un lenguaje matemático, básicamente se utilizaba para resolver problemas matemáticos. Y el representante característico de esta generación fue William Beckford Shockley, quien nació el 13 de febrero de 1910 y murió el 12 de agosto de 1986. Fue un físico estadounidense el cual obtuvo el premio Nobel de Física gracias al descubrimiento de los semiconductores. Bueno, ahora les voy a hablar de la tercera generación de las computadoras, la cual viene desde el año 1964 a 1971. Esta generación se caracterizaba porque las computadoras eran un poco más pequeñas y eran más flexibles y más fáciles de manejar, y pues obviamente ocupaban menos espacio. Y el hardware característico de esta generación era el chip de circuito cerrado, el cual estaba hecho de silicio y en el cual se integraban pequeños circuitos, del cual se encargaba de mandar pues toda la información de la computadora. Y el software característico de esta generación fue el programa de lenguaje de programación BASIC, el cual era un programa dedicado para personas que no tenían mucha experiencia o que apenas estaban empezando. Y el principal representante de esta generación fue Jack Kilby, quien nació el 8 de noviembre de 1923 y murió el 20 de junio de 2005, y fue ingeniero eléctrico, quien fue el que creó los chips de circuito cerrado. Y también Robert Noyce, que nació el 12 de diciembre de 1927 y murió el 3 de junio de 1990. Él fue básicamente el fundador de Intel, y pues de eso se trata esta generación. Cuarta generación, de 1971 a 1981. Las principales características de la cuarta generación es que las computadoras utilizaban circuitos de muy gran tamaño, circuitos VLSI, que utilizaban hasta 5000 transistores. Las computadoras se convirtieron en las más potentes y más confiables, y se convirtieron en las protagonistas de la informática. El hardware principal es el microprocesador VLSI. Su software principal es el Windows 95 y el Unix. Sus principales representantes son Steven Wozniak y Steven Jobs. Buenos días, compañeros y maestra. A mí me tocó hablar de la quinta generación de computadoras. La quinta generación de computadoras empezó de 1982 a 1990. La característica principal de esta quinta generación fue que las computadoras ya traían su microprocesador,
un procesador de tamaño diminuto que cumplía funciones rápidas para en ese entonces. También se caracterizaban porque ya traían un chip de memoria que hacía que programas y archivos lo pudieran guardar en un más fácil y seguramente para que a futuro no se perdiera la información. El software de esta generación fue el software más representativo, el principal de esta generación fue el Mac OS, que fue presentado por Apple. El principal representante de esta generación fue James McDougall, quien fue el que inventó el sistema de computación paralelo. Espero les haya gustado mi explicación y eso es todo. Buenos días, compañeros y maestra. Ahora les voy a hablar de la sexta generación de computadoras. La sexta generación de computadoras inició en el año de 1990 hasta la actualidad. La sexta generación de computadoras se caracteriza principalmente porque ya estas computadoras tienen la capacidad de poder actualizarse en cuanto a hardware se refiere. También se caracterizan por ya traer a inteligencia artificial y por tener grandes capacidades de memoria, de almacenamiento. El hardware representativo de esta generación es pues las memorias RAM, las cantidades inmensas de almacenamiento de disco y los discos duros sólidos que logran capacidades de almacenamiento, de velocidad en almacenamiento rápida en comparación a los discos duros. También otro hardware representativo de estas computadoras son las grandes capacidades de poder modificarlas a nuestro gusto y a nuestra creatividad. El software de esta generación o de los más importantes es el Windows 10, Windows 8, Windows 7, etc. Y pues aparte el Windows es el sistema operativo más popular entre el público. El principal representante o el más famoso representante de esta generación fue el señor John McCartney, que gracias a él fue que se revolucionó la inteligencia artificial. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Gracias. Resumen de la historia de la computadora. En la historia de la computadora se habla de las generaciones para referirse a las diferentes etapas de la historia de la evolución tecnológica. A medida que las computadoras se volvieron más potentes, más complejas y sobre todo más diminutas, más pequeñas, existen 6 diferentes tipos de generaciones de computadoras, las cuales cada generación tiene diferentes características. Conclusión. El avance de la tecnología es imparable y cada día se desarrollan más ideas que antes solo eran concebibles en la imaginación. Un avance es el sistema computacional binario, el cual está evolucionando. La gran meta es computación cuántica, ya se encuentra en desarrollo. La transformación digital ha tenido muchos avances y se ha recorrido un camino que empieza con los ordenadores gigantescos que tardaban horas procesando, a procesadores muy rápidos en ordenadores pequeños y portátiles.